Ya estoy llegando al Cairo por primera vez en mi vida, en este bus que me trajo de Alejandría a unas 2 horas de distancia. En el capítulo anterior llegué desde Marruecos a Egipto, por Alejandría. Hoy voy llegando al Cairo, la actual capital de Egipto y la ciudad más poblada de África. Comenzamos. Y primer dato curioso, los egipcios no le dicen Egipto a este país. Para ellos Egipto es Masr. Por ejemplo, yo soy de Egipto, se diría Ana Masri. Mientras Egipto es el nombre más común usado en Occidente y en muchos lugares del mundo, Masr es el término autóctono y utilizado por los egipcios, o por los Masris en este caso. El Cairo es una verdadera megápolis, viven más de 8 millones en esta ciudad y casi 20 si se cuentan Giza y todo el área metropolitana, como Giza, Memphis o Heliópolis, entre otras. Y este es el río Nilo, que sirve de frontera entre el Cairo y Giza, ciudadela donde están las famosas pirámides, lugar donde también reservé un hotel con vista a estas pirámides. La vivienda es un problema en esta ciudad, tanto así que en el norte de la ciudad hay gente que vive en tumbas y mausoleos abandonados, y va a seguir creciendo. El Cairo va a cambiar en el futuro próximo, se va a crear otra ciudad pegada al Cairo, que por ahora es una zona desértica, pero en poco tiempo tendrá modernos edificios y el edificio más grande y más alto de África, y grandes mezquitas, como no, como la que estamos ingresando ahora. Ahí el amigo me hace una seña, me saco los zapatos por supuesto, y ya estamos listos para entrar. Esta es la mezquita Al-Hussein, en pleno centro y dentro del Bazar del Cairo. Es uno de los monumentos islámicos más importantes de Egipto. Es el lugar donde vienen a rezar también la gente importante, hasta los presidentes, en ocasiones especiales. Fue construido en el siglo XIX para reemplazar otra mezquita que estaba hecha corneta, que era del siglo XII. Hicieron esta, que también está muy bonita. Además tiene una de las reliquias, que es el Corán más antiguo y completo que existe en el mundo. Está aquí. Y dicen también que está la cabeza del sobrino de Muhammad, enterrado no sé a dónde. No sé por qué en algunas mezquitas está ese cuarto con rejas, qué significa. Así que le pregunté a mi amiga egipcia, que es profesora de español en Luxor, y que fue una de las razones por la cual vine a Egipto. Pronto la van a conocer y aquí está la explicación. Bueno, sí, ya entendí. Pensaba que estaba en todas las mezquitas. Ahora entiendo. Es un lugar, normalmente lo llamamos maqam, ¿ok? Se dice maqam. Esas son las mezquitas que tienen el nombre de personas cercanas o de la familia del profeta. O sea, Masjid al-Hussein, Sayyida Zainab, unas cositas así, o sea, miembros de la familia del profeta. Piensan que se van a ir allí, van a besar, girar y dar una vuelta. Pueden pedir lo que sea y así se cumple el deseo. Aunque no es así, sino que, bueno, eso es lo que piensan. Y las mezquitas están separadas por hombres y otra parte para mujeres. Aquí se puede ver, pero casi no puede grabar. Esa es la parte solo mujeres. Y aquí fuera de la mezquita está toda la alegría. Hija, esto está que arde. Consejo muy importante, siempre pregunten el precio antes de comprar y estén seguros de lo que digan. Me ha pasado una vez que me dijeron 19 y después me estaban cobrando 90, o en un almuerzo eran 100 y me estaban cobrando 200. No se asusten, insista que están en lo correcto y no pasará a mayores. Lo hacen por si caes. Pero bueno, eso fue en inglés. Me dijeron 19, 19 y después me dijo 90 por una cosa que sé que no vale más de 5. Y ya 19 estaba bastante caro. Pero así son, te inflan los precios por ser de afuera. Así que ten cuidado con eso cuando vengas al Cairo.
يا باشا وشمال بقالهم نبطشتين مش شغالين لسه رايحين النهارده يشتغلوا وشويه لقيتهم Otra cosa extraña que me pasó en el centro del Cairo, voy caminando y hay algunos que me toman del brazo, como si me fueran a raptar. Por supuesto me enojo y los increpo con algunos insultos en inglés y en español, por supuesto, además de mirarlos con cara de enojado. Son varios y al ver mi reacción se detienen y los otros le dicen que no me hablen. Me pasa unas 3-4 veces en el centro. En un momento me detiene la policía que ve mi reacción y pregunta de dónde soy. No entiendo qué significa, quizás te quieren vender algo, pero creo que no es la manera. Típico del norte de África, Marruecos, Túnez, Egipto son las chichas, pipas de agua, cachimba, juca, narguín, calián, son algunos de los nombres para esta basura, que dicen que es inofensivo, que el agua filtra los químicos tóxicos. Es mentira esa, ¿cómo va a ser sano si quema carbón? Y dicen que hace muy bien para el cáncer. Y esta es la famosa entrada de las pirámides de Egipto. Hay dos entradas, pero esta es la mejor para entrar. Hay dos entradas, una por la Esfinge y la otra por el Marriott. Aconsejo mejor la del Marriott y salir por la de la Esfinge, que ya la van a ver luego. Es todo un atractivo también para visitar. Y como les dije anteriormente, aquí está lleno de indonesios. Ahí se ve un grupo de indonesios turisteando. Y aquí me saco mi primera foto. Salgo un poco mal, pero ahí vamos. Ahí con la amiga indonesia detrás. Y la famosa pirámide. No pagué tour porque me leí toda la historia de esto y se las voy a comentar ahora. Y bueno, ya estamos en las pirámides, que son una de las principales atracciones de Egipto, si no la más importante. Esto está situado en la necrópolis de Giza. Necrópolis es un cementerio, en realidad es eso. Las pirámides forman un conjunto de monumentos antiguos que incluyen la Gran Pirámide y la Gran Esfinge, que está a la salida de este parque. Durante miles de años fueron las estructuras artificiales más altas del mundo. Hoy en día son patrimonio de la UNESCO y una de las 7 maravillas del mundo. Aquí te dejo algunas curiosidades de estas pirámides. Estas pirámides se encuentran en las afueras de Giza, en Egipto, que es como una ciudad que está pegada al Cairo. Es casi lo mismo, no te das cuenta cuando pasas de una a la otra. En muchas fotos aparecen que las pirámides de Giza están situadas como en el medio del desierto, pero no, están en la misma ciudad, a las afueras. Y Giza es la tercera ciudad más grande de Egipto y está situada en la orilla occidental del río Nilo. Además, estas pirámides, estas estructuras son las únicas maravillas que queda del mundo antiguo. Todo lo demás está hecho ruina. Las pirámides de Giza son la maravilla más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y también la única que se conserva en la actualidad. Estas maravillas incluían antes el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia y la estructura de Zeus en Olimpia. Eso ya no existe. Caminar aquí es un poco imposible porque te acosan los vendedores de trapos, ropa o recuerdos. Algunos me persiguen y por acá me saco una foto con él porque ya no se corría, así que bueno, me la saqué con él. Bueno, voy caminando hacia la otra pirámide, que es donde pagué para poder entrar y ver el interior de este cementerio. El amigo intentando captar clientes, no lo pescaron, era lleno de carrozas, pero bueno, ni pregunto, debe ser caro y yo ando viajando por largo tiempo. El hombre cachó que lo estoy grabando, dijo acá, posible negocio, no. El camello ahí están estacionados, relajados, esperando nuevos turistas. Y qué postal más simbólica, lleno de camellos y la pirámide de fondo. Así debió ser hace cientos de años atrás. Lleno de turistas esta weá. Mientras tanto yo comienzo a caminar a la próxima parada a visitar la pirámide, el interior de una pirámide, a ver el sarcófago, si es que no se lo han robado. Aquí muy buena panorámica. Lo malo es que hacen como 38 grados y yo caminando acá. Ya me arrepiento de no haber tomado un carruaje. Estoy weando acá solo. El único desubicado caminando acá soy yo. Todos vienen en auto. Y este weón me vino a rescatar, pero tarde, ya estoy llegando. Pude haber venido antes. Le digo que a la salida me lleve mejor para la Esfinge en camello, cueste lo que cueste. Estoy deshidratado en estos momentos, pero aquí ya estoy llegando, todo mojado, transpirado. Puta, estoy hecho corneta. El camello a mí se inmuta con el calor, pero yo estoy para la cagada.
Ya entremos a esta hueá, ya estamos acá. Y esta es la entrada a la pirámide para ver el interior. Puta, ojalá esté fresquito adentro. Una escalera, uno baja ahí caminando agachado. Ya estamos acá, pues bajemos. Y finalmente encontramos, veamos qué hay, qué misterio más grande. Cientos de kilómetros para encontrar esto, arena. Me cagaron. Vámonos de esta weá. Oye, no sé cómo a estas minas no les da calor con esos trajes, weón. Ya me voy de esta weá. Chao, chao. Dejen pasar. Madre. Comañoco. Y si está más fresquito acá adentro, dan ganas de quedarse. Y bueno, les voy a mostrar lo incómodo que es subir o bajar. Ahí el amigo se graba. Escalón por escalón, ahí se ve bajando el amigo. Puta, y un agua, me salió como $5, pero valía la pena. Esto es lo que se llama la última gota en el desierto. Y tomé finalmente el camello. Aquí me voy en esta weá. Finalmente tomé el camello. Algunos recomendaban no usarlo por el tema de animalismo, qué sé yo. Pero el camello yo estoy que me muero. Así que aquí nos vamos. El hombre promete sacarme algunas fotos y me cobra $15. Así que por $15 me lleva... Dice que a tomar buenas vistas, y es cierto, miren estas vistas de todas las pirámides. Aquí voy en el camello, me lleva el hombre como si fuera un niño ahí, arrastrando el camello. Y ahora voy saliendo de las pirámides, voy a salir por el lado de la Esfinge. Fue un trayecto de aproximadamente unos 25 minutos, donde tomé varias fotos, anduve en camello relajado y no me deshidraté más. Claro que al final el amigo me estaba cobrando más. Hazme feliz, yo te hago feliz. Y dije, oye, puta. Bueno, lindas imágenes. Aquí, por supuesto, comprar la pirámide del recuerdo para la buena suerte. Ahí está Cleopatra, los faraones y todos los hueones. Vamos a conocer la Esfinge y nos vamos, porque el calor es intenso. Por favor, nunca vengan en junio, julio, agosto. Está bien venir en octubre, noviembre, diciembre, pero si no, te vas a morir acá. No voy a llevar recuerdos porque mi viaje es por África, por muchos países, y no voy a regresar quizás en los próximos 2 años, porque viajo solamente con 2 mochilas y no puedo comprar recuerdos por el espacio. Y cerca de estos camellos, ahí se puede ver la gran Esfinge. La Esfinge, con 20 metros de alto, esculpida hace más de 4.500 años, contaba con una nariz de 1 metro de ancho, pero dicen que fue un soldado de Napoleón quien disparó como jugando al tiro al blanco y se pitió la nariz de la Esfinge. Pero hay datos más certeros que fue un fanático musulmán quien dañó la Esfinge, enojado porque los campesinos hacían ofrendas a la Esfinge para conseguir mejores cosechas. Entonces el infame Muhammad Said al-Dahar se pitió la Esfinge. Ya recorrí toda la necrópolis, es para estar toda una mañana y parte de la tarde. Ahora voy a seguir explorando el Cairo. Ya los camellos están estacionados, descansando, luego de una jornada de trasladar a turistas. Por mi parte, voy a seguir explorando el Cairo real. No te vayas del video, que viene la mejor parte. A la mañana siguiente, este es un desayuno típico egipcio. Estoy en un hotel que me costó apenas unos $20 la noche. La vista está medio cagona, pero estoy a pocas cuadras de las pirámides. La verdad, aconsejo mejor alojarse en el centro del Cairo, que cerca a las pirámides aquí en Giza. La razón es que acá fuera de las pirámides no hay nada que ver, y el vecindario está bastante feo, la verdad. Se ve hasta peligroso, aunque no lo es. Mucho estafador sí. En cambio el centro lo tiene todo: museos, mezquitas, buenos restaurantes. Por aquí es muy difícil conseguir un buen lugar para comer. Voy camino a la ciudadela del Cairo. Es uno de los principales puntos de interés, que además tiene una vista panorámica de la ciudad ideal para apreciar todo el smog. Construida estratégicamente en la ciudadela del Cairo, o ciudadela de Saladino, en honor al que encargó esta mini ciudad en el siglo XII a modo de fortificación para proteger a la ciudad de las cruzadas.
Esta ciudad islámica en su tiempo fue habitada por 10.000 personas aproximadamente, en diferentes barrios donde había mezquitas, cuarteles, palacios, etc. La ciudadela se convirtió en la residencia de los gobernantes egipcios por casi 7 siglos, hasta 1872, donde se trasladó al Palacio de Ardín. Esta ciudadela está dividida por dos grandes zonas, la parte norte de carácter militar y la parte sur más religiosa. Actualmente tiene 3 mezquitas y 4 museos. La entrada es de 6 euros y con eso puedes visitar todos los museos y mezquitas. Y como consejo, no vengas un viernes. Para los musulmanes el viernes es sagrado. Recuerda que acá se trabaja de domingo a jueves. Este es el mejor mirador del Cairo. Un día claro se puede ver hasta la gran pirámide de Giza. Esta es la mezquita de alabastro, llamada así por el material que está construido. También es conocida con el nombre de Mohamed Ali. Para entrar hay que sacarse los zapatos o ponerse papuchas, como lo hace la señora aquí. Para construirla se basaron en el diseño de la mezquita azul de Estambul. Ya de vuelta en el centro del Cairo, porque a la noche tengo un bus que me va a llevar a Luxor, sur de Egipto. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó el contenido. Agradecería un buen like y te invito a que te suscribas a este canal. Luego de Luxor, por fin entraré al África profunda. Estaremos conociendo Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, etc. No te lo puedes perder. Y así es la vida nocturna en Egipto. Aquí casi no hay discotecas y es difícil encontrar cervezas o algún tipo de alcohol. Lo que más hace la gente es fumar chicha, ver fútbol y conversar. Pasé toda la noche en el bus del Cairo a Luxor. El costo fue de $15 y es un bus de casi 12 horas y mañana amaneceré en Luxor, donde me espera una amiga que conocí por una aplicación de idiomas. Chao.